Vale. Bueno, a ver, lo primero de todo es aclararos, ya que me has preguntado, aclararos el tema bueno, vamos a ver, ¿podría haber o no haber programación? El poder haber programación depende de si las oposiciones eliminatorias son primero y las no eliminatorias después. Y eso puede ser porque las no eliminatorias podrían ser en el 23 o en el 24. Lo único es que lo vamos a saber antes de diciembre. O sea, en diciembre están obligados a convocar las oposiciones de consolidación. Lo único también es que no están obligados a las de toda la vida, las clásicas, las eliminatorias, a decir nada. ¿Qué es mejor? Primero eliminatorias, primero no eliminatorias, depende de cada persona. Ahí ya no puedo yo decir qué es lo mejor o qué es lo peor. Eso ya, pero bueno, la preparación que os estamos dando es pensando en lo que pueda venir, entre otras cosas porque el práctico y los problemas podrían aparecer en las dos oposiciones. Ojalá todas las comunidades afirmen lo que ha hecho Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha ha hecho una cosa muy bien, es dejarlo claro. Habéis visto lo que por el grupo de WhatsApp, dejar claro que en tal fecha son unas, en tal otra otras, y en las no eliminatorias hay práctico en estas y no lo hay en estas otras, ya está. Pues esperemos que todas las comunidades hagan lo mismo, la valenciana por lo menos, que nos diga claramente a qué nos atenemos. Mientras tanto hay que preparar todo. Respecto a la preparación mía, la parte de programación didáctica, en la próxima sesión ya irá de programación, entre otras cosas porque, por ejemplo, quien venga nueva, pues necesita saber qué es la programación didáctica, porque en esa superunidad yo no sé muy bien qué es lo que nos van a pedir, pero lo veremos un poco más adelante. Vamos a empezar con la unidad didáctica. Bueno, lo de la inscripción en la SOPO ya sabéis que tenéis que comprobar en todo momento que la identificación digital la tenéis correcta, la firma digital, porque a veces hay disgustos, pero bueno, esto es una recomendación. Entonces, ¿qué es lo que dice la legislación? El Real Decreto, o sea, la modificación parcial del Real Decreto 276 de 2007 habla de presentación, preparación y exposición de la unidad didáctica. Lo de preparación no es nuevo, porque es lo que toda la vida ha sido la encerrona. La exposición no es nuevo, porque es lo que siempre se ha dicho. Y lo raro es la presentación. ¿Qué quiere decir presentar? Para mí presentar es entregar un documento escrito. Históricamente ese término solo ha aparecido en una ocasión y fue también en una transitoria, en la cual había que presentar un informe de la unidad didáctica. Oye, qué curioso, de lo mismo que nos están hablando de presentar. En ese momento, en esa transitoria, los que estaban con una vacante de interinos e interinas podían presentar un informe de una unidad didáctica que se lo corregía al tribunal, o sea, era una presentación de un informe escrito con unas normas que podríamos investigar un poco qué era lo que se pedía en ese momento y ver qué podrían pedirnos en la unidad didáctica. De eso ya tengo un poco de trabajo hecho. Entonces, presentar esa unidad te lo corregía un tribunal y te ponían una nota. ¿Ahora qué puede ser? Pues puede ser algo parecido. Tú entregas una unidad didáctica de un determinado formato, 20 páginas, pongamos, que tiene que tener estos apartados. Y la parte escrita tiene una evaluación. Podría ser. Entonces eso quiere decir que si tú entregas la unidad didáctica y ya la parte escrita tiene un valor y ya tienes un tema que has entregado y tiene un valor, cuando sales a exponer ya hay mucha nota decidida y el tribunal puede saber algo de qué opciones tienes o no para aprobar. Eso podría ocurrir. Y luego también que lo escrito puede tener una calificación, lo cual está muy bien. Por eso os digo que en la medida de lo posible vayáis recopilando todo lo que vayáis teniendo en la unidad por ordenador. Ya he comentado, la idea es, todo lo que se te ocurra escribirlo, luego ya le darás forma. Como quieras dar forma bonita y escribir, mal. Puntos suspensivos, puntos y seguidos, todo puntos y seguidos. Evita frases complicadas, ya habrá tiempo para complicarlas. Entonces es eso, buscar momentos de inspiración, o momentos a lo mejor de que tienes esa hora que a lo mejor no te da tiempo a preparar un tema, pero sí que te da tiempo a, con la unidad didáctica, empezar a hacer cosas. Entonces, bueno, pues esta es un poquito la idea. Todo lo que digo de la unidad didáctica vale para las oposiciones no eliminatorias, pero si las eliminatorias fueran antes,
tendríais una super unidad didáctica que os serviría de ejemplo y ánimo con todas las demás. O sea, sería, claro, pasaríamos en una posición muchísimo más dura. Lo que pasa es que en ese caso las unidades didácticas no tendrían que ser tan extensas como la superunidad didáctica, Claro, pero sino tú morimos, tendrías ¿no? una superunidad que sería un ejemplo y luego las demás pues irían siendo como unos avatares, ¿no? De esa, una réplica. O sea que tú algo más recomendarías sencillo. incluirla en la programación. Sí, sí, hombre, y si te sale esa bola, pues imagínate. Ah, bueno, claro. Tú con la suerte que tienes, La te sale super- la que has preparado como superunidad, si las oposiciones van antes o si son al año que viene, Ya, ya. no lo quiera nadie porque no habéis sacado la plaza, tenéis una unidad. Yo siempre he aconsejado en las oposiciones eliminatorias el llevar la programación perfecta y una unidad al menos como ejemplo perfecta, porque luego eso te permite estructurar todas las demás. Al final esa estructura la vas replicando en las demás y funciona bien. Ojalá no nos cambien en orden, pero mirad la ventaja, lleváis preparar, o sea, estáis empezando a preparar las oposiciones muy bien para lo que pueda ocurrir. Eso es lo que tiene importancia. El llevarlas lo mejor posible. Bien, bueno, pues la convocatoria, cuando salga siempre hay sorpresas. O sea, no penséis que, mira, pues Víctor va a acertar en todo. No sabemos qué va a pasar, pero yo intento en la medida de lo posible que el trabajo lo vayáis aprovechando. Que esa es un poco la idea, decir, bueno, pues mira, yo me he encontrado con estas actividades que realicé el año pasado, ¿qué tal? Tú el año pasado estuviste en un centro, ¿no? Pues ese centro hizo, por ejemplo, unas jornadas culturales. Pues a eso lo puedes aprovechar. O el departamento decidió que íbamos a pasar por el laboratorio días alternos, ya que no se dispone del laboratorio en todo momento. Pues todo eso, ¿qué actividades hicimos? ¿Qué hicimos el primer día de laboratorio? ¿Normas de laboratorio? Tal. Pues todo eso vas viendo si tiene que ver con la unidad, si no tiene que ver con la unidad. O sea, es decir, empezar a recopilar material. Cuando te pongas a escribir, lo mismo. Y empezar a tenerlo todo por ordenador, que es un poco el ir avanzando. ¿Que luego me piden más? Pues mira, qué mala leche, pues tengo que escribir más. ¿Que luego me piden menos? Te vale de material auxiliar para la exposición. ¿Qué es lo que esperamos? Pues lo que yo espero es que pongamos 30 minutos, que es lo que ha sido siempre. También espero que haya alguna ronda de preguntas, algún tipo de debate del tribunal. En el tribunal esperaros, o sea, lo malo es que las preguntas no tengan mucho detrás. O sea, si habéis hecho una buena exposición, van a ser preguntas duras, para un poco ver por dónde vais. Entonces, el que el tribunal os pregunte no es malo. Y siempre va a haber alguien que os va a llevar la contraria. Entonces, no se trata de dar la vuelta a vuestro argumento, sino decir, bueno, yo he planteado un contexto, en este contexto medio-bajo, en el que hay un alumnado diverso, tal y cual, la propuesta que yo hago creo que es la mejor, en otro contexto educativo, la que usted me está proponiendo, creo que podría ser buena. Pero nunca te cambies de bando, porque entonces a lo mejor puede haber alguien en el tribunal, pues oye, si has hecho una propuesta muy vanguardista, igual te he preguntado a alguien muy clásico, o muy clásica, pero a lo mejor los vanguardistas que no han preguntado dicen, pues ahora cambio de opinión, pues eso no es bueno. Entonces hay que argumentar algo más en ese posible debate, pero yo creo que, vamos, no llegará nunca la exposición a una hora, creo que no. Ya mi apuesta es que va a haber una valoración de lo que entregues por escrito, de esa media hora de exposición y habrá un debate. Eso es lo que... Cuando hablamos de superunidad, o sea, tú decides cuál va a ser. Tú decides cuál, claro. Vale. Por eso O sea, superunidad, no es solo una unidad. Un sorteo de bolas. No hay sorteo. Vale. Si las oposiciones eliminatorias fueran primero, entonces sí habría un Ahí sorteo. sí, vale, según el tipo, vale. Entonces, claro, aquí venimos a lo de siempre, qué fácil es el examen, pero es que es fácil para todo el mundo. Claro. Solo hay una unidad, no hay sorteo, por lo tanto ya no cabe que el tribunal... Yo lo que apostaba antes con las eliminatorias, y si las eliminatorias fueran antes que las no eliminatorias, la apuesta volvería a ser la misma. La apuesta es que, claro, tú llevas esa media hora de defensa de la programación, la llevas perfecta, y luego la unidad didáctica, si no salía bien, decías qué mala suerte ha tenido con la bola, con lo bien que ha hecho la defensa y lo mal que le ha salido la exposición, debe haber tenido mala suerte. Eso ahora cambia. Si son primero las no eliminatorias, tienes que llevarlo muy bien, porque ya el tribunal no se va a tragar que has tenido mala suerte, Porque es la que tú has elegido. es la que tú llevas.
Entonces eso es un poquito. Bueno, pues se trata un poquito de ir, pues lo del árbol y el bosque, o sea, al final, yo siempre he pensado que el examen de oposición luego debería haber una siguiente bola que fuera la sesión 4, entonces tú tienes que, durante otra hora, explicar la sesión cuarta. ¿Ventaja de este sistema? Pues que te acerca un poquito más a la realidad del aula, un grado de concreción si cabe un poquito mayor y vas a poder llegar un poco más lejos de lo que era antes a saber qué bola te salía. Entonces tienes que demostrar si cabe aún más al tribunal lo que mereces esa plaza como docente. Eso es un poco la idea. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué elementos de la superunidad deben contener algo de lo que antes iba en la programación, porque claro, una unidad sola no tiene sentido. Entonces ahora vamos a ver algunas de las cosas que hay que incluir. Por ejemplo, sin ir más lejos, evidentemente cuando tú defiendes o justificas por qué una unidad está en un lugar y no en otro, ha habido antes una defensa de una programación didáctica. Si no hay esa defensa, por lo menos tienes que dar unas pinceladas. Aunque no vas a empezar a decir unidad 1, unidad 2, eso no, porque no vas a perder tiempo de una exposición. Pero sí que puedes tener la distribución temporal de ese curso. Yo lo aconsejo, apúntatelo, esto es importante. Aconsejo tener todas las unidades plastificadas y facilitárselas al tribunal. Que es en formato de tabla donde aparezcan más cosas, número de sesiones, yo que sé, objetivos generales que se logran, competencias específicas, la tabla cuanto más grande mejor, incluso si hasta se puede plastificar en A3, mucho mejor. Atriles, ¿tenéis atriles ya metálicos de estos chulos? Pues apuntároslos, yo aconsejaría 3. Porque como yo, ahí ya sí que no sé, antes se podía entregar al tribunal todo. Vino la pandemia y no nos des nada, que hay COVID. Entonces yo no sé ahora mismo hacia dónde vamos, pero si tú tienes unas hojas plastificadas, A3 mejor porque sean más grandes, pero bueno, si no A4, iros haciendo con una plastificadora, o nueva en el Wallapop, hay muchísimas, y nada, vais plastificando y eso se muestra al tribunal, se pone en un atril y entre ese atril les va discurriendo y entonces el tribunal va viendo periódicamente, pero está por lo menos 5 minutos viendo ese material. Entonces, por ejemplo, por las unidades didácticas sería una de las cosas. ¿Qué distribución temporal hago? Porque tendrás que en algún momento decir esa unidad didáctica qué aporta a las posteriores y qué le aportan las que van antes y por qué en ese lugar. Todo eso, pues, al no haber programación en las no eliminatorias, es necesario. Y bueno, pues lo primero es que bueno, este año es un año rarísimo y bueno, pues hay que diferenciar entre años pares o impares. Si tienes años pares, todavía es legislación LONCE. Si decides hacer una unidad de un año impar, entonces es LONLOE. Entonces, bueno, pues ahí tienes que decidir si te vas al Real Decreto 1105-87, que es para cursos pares, o el Real Decreto 207 y los decretos 107 y 108 del currículum. ¿Tendría que nombrar en la legislación el Real Decreto también? ¿O al ser en la Comunidad Valenciana simplemente el Decreto 107? Yo nombraría el Real Decreto. El Real Decreto y el Decreto. Sí, aunque ya sabes que el que manda es el decreto, ya, porque es concreción autonómica del Real Decreto. Entonces, ahí sí que el consejo es iros al decreto siempre que haya legislación autonómica. Bueno, y ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué curso es mejor? Pues yo el criterio que os aconsejo que sigáis es del que más material tenga, punto. Del que más conocimiento tenga, porque estoy impartiéndolo este año, lo llevo impartiendo 3 años seguidos, esa es un poco la idea. El criterio es el que menos trabajo os suponga. Este año es un año rarísimo, va a haber muchos cambios, no se sabe muy bien algunas cosas cómo van a acabar, y todo lo que os signifique ganar trabajo, pues imagínate que tú tienes la programación ya hecha de un año par. Pues obviamente no te voy a decir que la unidad, por ser solo una unidad, la cambies año impar, porque ahora te vienen unas oposiciones eliminatorias primero, y, oye, que ahora no tengo la programación, o ahora tengo que volver a decidir. Mucho mejor la decisión en función del material que ya tenga.
Y bueno, pues esto es una reflexión sobre ventajas e inconvenientes, ya la sabemos sin problema. Bueno, que cursos pares es que seguramente tendréis el trabajo hecho, pero al tribunal le dais una impresión de que no habéis innovado. Cursos impares lo contrario, dais sensación de innovación, pero pues a lo mejor el tribunal no lo conoce tanto y a veces eso puede ser negativo, porque si el tribunal no tiene conocimiento, le puede resultar raro la decisión que estáis tomando. Bueno, esto lo voy a pasar porque para mí no es criterio de decisión. El criterio de decisión no es los méritos, aunque sí que es importante. A ver, quien tiene muchos méritos debe ir a asegurar el aprobado. Quien tiene pocos, lo que debe ir es a por nota. Ese es el criterio, pero yo creo que lo que más influye en la decisión es el trabajo que ya tenéis hecho. Eso es al final lo más importante. Y bueno, el tribunal puede mirar mal o bien, pues sorpresas ha habido todas. O sea, ha habido años incluso que han mirado mal un nivel de segundo de bachillerato, porque les ha parecido incluso que esa persona era presuntuosa de presentar una cosa de un nivel tan alto y tal. Sí que es verdad que los segundos de bachillerato pueden generar alguna controversia en los contenidos o de un punto de vista casi filosófico, esto por qué lo has impartido antes, esto después, esto con esta anotación, y ahí ya no cabe decir, no, es que el contexto es medio bajo y el alumnado de la ESO, no. Entonces, los niveles de la ESO permiten el comodín del contexto educativo, prefiero que aprendan intuitivamente y tal, y en un bachillerato ya eso no cabe. Entonces, bueno, pues son decisiones que yo no sabría deciros. Si me dijerais que el tribunal va a ser este y son así, pues entonces yo diría, pues cógete bachillerato o cógete... Porque ha habido sorpresas, ha habido años que los bachilleratos los han metido mucha caña. Pues digo, esta persona que se ha creído, que un tribunal no debe prejuzgar así en función de cosas como la edad de la persona o si llevan muchos años trabajando pocos, eso no debe ser así. Bueno, y al final, ¿qué es lo que se valora? Bueno, ya veremos a ver, porque si al final hay entregar algo escrito, eso se va a valorar y lo van a mirar con lupa, o a lo mejor alguien del tribunal se va a dedicar a eso, puede haber un reparto de tareas, aunque entre comillas deberían ponerse todas las notas. Después, la propuesta que planteéis va a tener como un 50% de la exposición y luego otro 50% cómo lo hagáis. Y ahí es donde está el exponer, exponer y exponer, una y otra vez. Por lo menos una al mes, una vez que ya tengáis la unidad didáctica revisada. Y que además, después de la revisión, igual al veros exponer hay que cambiar algo. Porque bueno, va a depender de cómo os desenvolváis el que la exposición sea de un lado a otro. Esto lo he dicho en alguna ocasión, los criterios para elegir el orden en las unidades didácticas. Constructivismo, nivel lógico formal. Ahora hablaremos un poco de esto. Bueno, ¿y el tribunal qué es lo que va a tener? Aquí tenéis que investigar un poco, si conseguís material por ahí. Bueno, pues el tribunal va a tener una rúbrica que va a estar basada en la convocatoria, unos criterios de evaluación que van a estar basados en la convocatoria. Podéis mirar convocatorias anteriores, pero aún así este año puede haber sorpresas, porque en esta super unidad didáctica sin extraer bola, pues habrá que mirar en función de los criterios, o sea, en función de la convocatoria habrá unos criterios de evaluación de las distintas unidades y ahí, bueno, pues podemos intentar acertar por dónde puede ir la rúbrica. Aún así, según vaya avanzando el proceso, irán apareciendo en los tablones de anuncios algunas cosas más y a veces aparecen 48 horas antes de la exposición, o sea que cuidado porque sorpresas va habiendo en todo momento. Pero bueno, que al final más o menos se intenta acertar por dónde puede ir el tribunal. Al final, bueno, pues hay que buscar al tribunal y nos podemos encontrar en el tribunal cualquier tipo de persona, o sea, hay que intentar contentar a todo el mundo. La actitud incorrecta, pues ha habido preguntas de todo tipo. O sea, ha habido preguntas que se salían de lo que se podía preguntar. Por ejemplo, ¿usted qué libro recomendaría? O sea, si os preguntan eso, ¿qué diríais? Menuda pregunta, ¿no? Pues la respuesta es que lo que yo estoy exponiendo o defendiendo se puede realizar con cualquier libro o con material propio, claro, que no es necesario un libro en concreto, pero hubo una vez alguien de un tribunal que preguntó eso.
Y ante preguntas de esas con una actitud claramente incorrecta, tenéis que mantener la calma y bueno, pues nada, decir lo que toque. O sea, bueno, pues una pregunta absurda, pues responder con educación y aportando algo más de lo que habéis expuesto. Y al final tiene que ser una mezcla entre papagayo y naturalidad. Me encuentro, digamos, los dos extremos. Hay personas que lo llevan todo muy bien, perfecto, al milímetro, y claro, a veces ocurre, consejo, lleváis uno de estos tenéis que comprar, sí, no, ay, perdón, gracias. Uno de estos tenéis que compraros, que a distancia todo el mundo está de acuerdo en que llegamos a la media hora. Parece una tontería, pero hubo una discusión en un tribunal porque a mitad de la defensa le preguntaron a un opositor, le preguntaron y luego no se ponían de acuerdo con el tiempo que llevaba. Cuando se hace una pregunta en medio, se para el crono. Y entonces el presidente opinaba que ya había acabado el tiempo y el resto de miembros del tribunal opinaban que no. Es una situación que hay que evitar. Entonces esto es muy importante. Y esto tiene que ver con lo de sabérselo muy bien de memoria. De repente miras el crono y te faltan 5 minutos, vas con 5 minutos de retraso. Pues hay que salir airosos de esa situación. Hay otras personas que van mucho a la naturalidad y la improvisación. Tiene que ser una mezcla de las dos cosas. Y eso, la forma de conseguirlo es exponiendo muchas veces. Porque cuando tú expones muchas veces te encuentras con imprevistos que a lo mejor no son los habituales. Lo del crono es lo más importante, pero a veces te metes en una parrafada, pues lo de los puntos inseguidos, que es tan importante, pues a lo mejor te metes en una parrafada, tardas en salir y sales mal, diciendo lo que no debías, corrigiendo lo que acabas de decir, y entonces hay que compensar esas dos cosas. Y una de las cosas que digo en la sexta sesión es precisamente el final. Hay que tener por lo menos 2 finales preparados, uno largo y otro corto, porque ese es el peor imprevisto que hay, el tiempo. Entonces el imprevisto del tiempo se prepara también. Un final, oye, mira el reloj y que llevo 5 minutos de adelanto, algo me he dejado seguro. Pues hay un final que es recurrente de todo lo que has dicho, muy largo y recurrente. Entonces cuando empieces a decir todo lo que has dicho, te das cuenta de lo que te ha faltado, porque ese final lo tienes ya preparado. Y hay otro que es rápido, que miro y me he enredado mucho y tengo que acabar rápido. Pues esos finales, al final todo se va teniendo previsto, se va preparando hasta los imprevistos. Y bueno, ahora viene la decisión de la unidad didáctica, que muchas veces me preguntáis, Víctor, ¿cuál es mejor, esta o esta otra? ¿Tú la tienes clara la que vas a hacer? No hace falta que la digas así en público, que te va a oír mucha gente. No, bueno, no lo sé, tengo mi idea. Pero ¿tienes tu idea? Clara, quizás no. A ver, tiene que ser, o sea, el repaso que tienes que hacer es, si esa unidad no se ve en distintos niveles, es buena. Si solo se ve en 2 niveles, tampoco está mal. Es un poco el criterio. Porque claro, si vas a coger una unidad que en tu nivel se ve, pero también se ve en el anterior, en el posterior y 2 después, pues a lo mejor no es tan buena unidad. Porque claro, el tribunal también son seres humanos, se aburren, y si ven una y otra vez lo mismo, va a decir. Pero luego por otro lado tenéis que buscar unidades de las que tengáis mucho material y que dominéis, porque a lo mejor todo el mundo, o sea, mucha gente expone esa unidad didáctica, pero a lo mejor lo hacéis mucho mejor que el resto. Entonces, en primer lugar, si es posible, unidades raras, pero también unidades en las que os podáis lucir. Igual en la rara no hay que lucirse tanto y en la común sí que hay que lucirse un poco más, pero ahí va a depender de lo que podáis aportar en esa exposición. Bueno, y una de las cosas que ya he comentado varias veces es si hay que presentar algún documento al tribunal. Todo parece decir que sí. Y entonces, bueno, pues vamos a ir viendo qué tipos de materiales hay que ir preparando. Entonces, por un lado está el guión resumen de la exposición, que es el que expresa todo lo que vais a decir, desde buenas tardes, me llamo tal, hasta, y para concluir, espero que haya sido de su agrado, todas esas cosas, todo lo que vamos a decir. En ese guión resumen, aparte de la presentación,
sería bueno una motivación inicial al tribunal poniéndonos en su lugar. Especialmente imaginaos que os toca la última exposición del viernes por la tarde. Pues imaginaros en la predisposición del tribunal. Entonces ahí es bueno decir cosas del estilo imagino que estarán cansados después de tantas exposiciones o con todas las que le quedan después del día, voy a hacer lo posible para que la exposición sea lo más amena y motivadora posible. Y empezáis así ya, por lo menos cambian. Espero que luego no los decepcionéis, pero es un poco la idea, La intención es buena. Es un poco la idea. Luego el material que van a recibir el alumnado, eso es bueno facilitárselo al tribunal, pero hay momentos en los que hay que especificar que ese material es para el alumnado. Porque claro, si una rúbrica está adaptada al alumnado para que pueda hacer autoevaluación o coevaluación, hay que decir al tribunal, esta rúbrica de corrección del, del cuaderno de trabajo o de la libreta de laboratorio es una rúbrica adaptada al alumnado para que pueda autoevaluarse, para que sepa lo que voy a evaluar yo. Entonces el lenguaje está adaptado al nivel de primero de la ESO, tercero de la ESO, cuarto de la ESO, segundo, tercero, cuarto de la ESO o bachillerato. Entonces ahí es donde, bueno, pues mira, una rúbrica, por ejemplo, una buena rúbrica de laboratorio estaría muy bien. Pero que esa rúbrica tuviera la adaptación para que el alumnado pudiera autoevaluarse. Incluso estaría muy bien que ellos hicieran la rúbrica y dijeran, nota esperada, pues un 7. Que ahora con las calificaciones nuevas sería notable, pero bueno, que a lo mejor esa coincidencia numérica, aunque yo creo que en algún sitio habéis trabajado con unos indicadores distintos a los numéricos. Eso ahora se tiende a lo no numérico, no sé si eso lo habéis hecho. Bueno, pues con lo que estéis más a gusto, hayáis trabajado más veces, pues ya sabéis. Y luego, pues lo de la unidad ampliada, para quienes han opositado en más ocasiones, saben lo que es. La unidad ampliada es, antiguamente, en las oposiciones clásicas hay una programación didáctica en la que puedes destinar máximo 2 páginas para la unidad didáctica, 1 o 2 para la tabla de la unidad. Pues la unidad ampliada es, conforme a eso que has programado, ampliar la información. Entonces eso es lo que podría ser equivalente a lo que nos mandasen entregar, ese presentar. Entonces esa unidad ampliada contiene todo, contiene algunos aspectos del guión de una página que nos obligan a entregar, de las tablas, del material auxiliar que me va a servir para la exposición, del material que entrego al alumnado, todo eso está en la unidad ampliada. Y vais redactando, vais escribiendo en formato digital y cuando llegue la convocatoria, pues de ahí vemos si nos sirve solo para la exposición o nos sirve para esa presentación que no sabemos muy bien por dónde irá. Y bueno, pues esto es lo que ya sabemos. No sabemos si habrá que presentarla, pero si hubiera que presentar algo como si fuera, entre comillas, una programación didáctica, no será una programación, será todo aquello que me permite tomar decisiones en la unidad. Entonces, a partir de ahora, todas aquellas cosas que necesite para hacer la unidad que serían propias de una programación, debo incluirlas en esa unidad ampliada. Por ejemplo, imaginaros, resulta que estoy diseñando unas actividades de refuerzo para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. ¿Cómo haré esa atención al alumnado durante todo el curso? ¿Lo necesito? Pues ya lo pongo en la unidad ampliada. ¿Por qué? Porque esa atención al alumnado me repercute en cómo van a ser las actividades de refuerzo. Ahora vamos a otra cosa. ¿Qué recursos didácticos voy a incluir en la unidad? A ver, ¿por qué incluyo este recurso? ¿A dónde necesito ir? A la metodología general. La metodología general, ¿cómo va a ser? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Voy a trabajar proyectos de trabajo cooperativo? Pues esa metodología general me está repercutiendo en una decisión. Y es, ¿qué recursos didácticos voy a emplear? Desde unos recursos de laboratorio, unos recursos en grupo a realizar en el aula. Todo eso, metodología general. ¿Tengo que redactar algunas líneas generales? Pues eso también va a la unidad didáctica ampliada. No es como en la programación, que había muchísimo, pero sí que ya voy incluyendo alguna cosa, ¿vale? Entonces, por supuesto, cuando salga la convocatoria,
pues entonces ya veremos a ver qué es lo que nos dicen exactamente. Pero ya el grupo de WhatsApp echará humo, nos enfadaremos muchísimo, máximo durante media hora, prohibido enfadarse más tiempo y en ese momento ya a tirar para adelante y a corregir lo que haya que corregir. Siempre hay cambios. Os recuerdo que os permiten, por lo menos hasta ahora, un guión en el que cuanto menos haya mejor, un guión de una página. Ese guión suele tener la estructura de la pizarra, o sea, si la pizarra va a tener esto, pues lo que vais a poner en la pizarra. Al principio ese guión parece más que un guión, un chuletario, y según va avanzando el tiempo cada vez contiene menos cosas porque necesitáis menos cosas. Ese guión de una página hay que entregárselo al tribunal y cuanto menos contenga, pues claro, mejor, porque da la impresión de necesitar menos. El guión resumen, pues bueno, el guión resumen al final, el guión resumen me refiero al de lo que voy a decir, pues podría ser unas 8 páginas, pero si claro, si yo lo leo y tal y veo que me da de sí para hablar 20 minutos, es que cada persona es diferente. Igual escribes y lees y tal y dices, pues mira, necesito 2 páginas más o necesito 7 en vez de 8. Eso al final lo vamos ajustando. Pero que cuanto más tengáis escrito por ordenador, mejor, porque al final va a ser recortar, añadir o quitar, en función de lo que tengáis, de lo que seáis capaces de hacer. Bueno, este es el guión que os he comentado, el guión resumen de escribir una pizarra en una cara, pues lo que diría, yo lo haría en horizontal, y eso es lo que va a contener la pizarra. Y al final, cuanto más vayáis defendiendo, ya veréis cómo necesitáis menos. Al principio las exposiciones, quien no ha expuesto nunca, le cuesta muchísimo, y muchas veces pues ese guión chuletario, si no os veis bien para hacer en la primera exposición, lo escribís en la pizarra, el mismo guión, y sobre él, tipo mujer del tiempo, pues vais diciendo esto. Ya sabéis que eso hay que memorizarlo, y que con el tiempo no se escribirá de primeras en la pizarra. Es una forma de comenzar a exponer y ver de lo que sois capaces de memorizar, de lo que no. Y bueno, este guión me lo voy a saltar porque el otro está en formato colores, que me gusta muchísimo más. Este me lo he currado con... Aquí he cogido un poquito de lo que ha pasado anteriormente y pensando en el futuro. En fondo azul está todo aquello que sí o sí será así. Es decir, presentación, preparación y exposición. Aparece en el Real Decreto, por lo tanto está en azul. Es legislación. Y luego fijaros de todos estos apartados, los poquitos que están en azul. Los únicos que aparecen en el Real Decreto son objetivos de la unidad, contenidos, actividades de enseñanza-aprendizaje y procedimientos de evaluación. Por lo tanto, estos 4 seguro que van a estar. Claro, son muy pocos. Luego están en fondo verde los que en muchas ocasiones han aparecido. Bueno, en más de 3 comunidades autónomas. Justificación de la unidad didáctica dentro del curso, porque esa unidad está en ese lugar. Desde el punto de vista pedagógico, hay que hablar también del constructivismo, del desarrollo lógico-formal, lo que acabo de decir hace un momento. Es decir, por qué esa unidad la coloco en ese sitio y no en otro. Y ahí tengo que justificar qué contribuye a las de después y por qué la sitúo al final. Para la especialidad de física y química, vamos a ver, para la especialidad de física y química, nivel lógico-formal, lo sería sensato poner la química primero y la física después. ¿Por qué? Tú no lo ves. Mira, siempre pasa que hay alguien que... ¿No tiene por qué? No tiene por qué, bueno, siempre hay alguien... lo justifiques. Claro, hay que justificar. De hecho, yo creo que... Tú meterías la física primero. Claro, totalmente. Pero vas a tener a alguien en el tribunal que te va a decir que no. Bueno, ¿Por qué meterías la física primero? Mientras lo justifiques, porque, pues no sé, por mis motivos, porque a lo mejor en el año anterior han acabado con química. Genial. Y entonces por física. Estás poniendo por delante el constructivismo, claro, perfecto. O porque ellos están también más frescos, están a lo mejor menos cansados que al final, la física suele costar Cuidado con más. nunca hablemos en negativo.
Nunca en negativo, siempre en positivo. O sea, ahí estás diciendo que hay algo que les aburre y hay algo que les cuesta más y que tal. Siempre hay que hablar en positivo. O sea, tú hablas de lo que metes al principio como motivador, sirve de motivación. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera tú te buscas la forma de que sea muy visual. Y como las cosas entran por los ojos, si tú eres capaz de esas unidades que has puesto al principio, por el motivo que sean muy visuales y motivadoras, y al final del curso también, cuidado, que al final del curso hay que tenerlos en el aula y hay que motivar también a medida lo posible. Si tenemos algún emulador, yo que sé, imaginaos algún emulador de moléculas, pues eso es muy visual. O incluso moléculas que se toquen, son una generación táctil, ¿no? Pues las vamos construyendo las moléculas, genial. Es como dos grandes extremos, el constructivismo y el nivel lógico formal. Si te fijas, yo me he ido al nivel lógico formal y tú te has ido al constructivismo. Hay que justificar desde esos dos puntos de vista. Yo lo que comentaba es que la física está muy condicionada por lo que den en matemáticas. Entonces, claro, cuanto más tarde todo aquello que tenga que ver con el álgebra, mejor. De todas formas, no pasa nada. Tú sabes que habrá cosas que igual cuando las estés impartiendo en física, si das la física primero, igual hay que reforzar un poquito de funciones y álgebra, pero nada, que son 4 cosas que se supone que con el nivel del año anterior deben tenerlo. Pues esos son los dos criterios. Y luego, por supuesto, lo que te faltaba, algo histórico. O sea, tienes que completar, venga, de deber, las frases siguientes. Venga. Apunta. A lo largo de la historia, el ser humano desde sus orígenes, puntos suspensivos. Y algo que tenga que ver con la unidad didáctica. A lo largo de la historia, o el ser humano desde sus orígenes, puntos suspensivos. Ha necesitado tener un carácter predictivo en determinados fenómenos físicos. Lanzo una piedra a ver dónde cae. Y mucho más importante, lanzo la lanza y tiene que dar al animal. Claro, fundamental, ¿no? Después, en la actualidad, venga, sigue, en la actualidad, puntos suspensivos, pues en la actualidad tiene que haber un carácter predictivo, pues por ejemplo, el rover Curiosity cuando está en Marte, o el Surrón que se metió en un pedregal que hubo que sacarlo, el rover chino se metió en un camino sin salida, y fijaros, con el retardo de la señal y tal, tuvieron que conseguirlo, han conseguido sacar al robot de donde se había metido. Fíjate, tanto dinero ha gastado y luego resulta que el robot se mete en un pedregal y no saben sacarlo. Lo consiguieron sacar. Entonces tiene que haber en la actualidad un carácter predictivo. Lanzas el telescopio James Webb y tiene que ser capaz de caer en el punto intermedio en donde está la gravedad del Sol y la Tierra. Por eso está ahí y no en otro sitio, para gastar el mínimo de energía. O lanzas la sonda esta contra el asteroide para desviarlo. Ahí hay en la actualidad. Y en el futuro, Entonces esa sería la tercera frase, desde una justificación histórica, y queda súper chulo, o al principio o al final de la exposición. Justificar históricamente, antes, ahora y después, por qué esa unidad en el conocimiento universal es necesaria. Yo qué sé, de otras cosas, pues que como no sé la unidad que vais a hacer, ni quiero que lo sepa la gente, eso es secreto, pues el ordenador cuántico, eso es otra cosa que ahora mismo está lo más de lo más, pues a lo mejor ahí también hay algo de justificación a futuro. O yo que sé, incluso el efecto túnel, que es el que está ahora mismo limitando todos los dispositivos electrónicos, porque como cada vez son más pequeños, la probabilidad de que ocurra el fenómeno túnel es posible. Bueno, pues todo eso chulísimo. Si podéis hablar de cosas que dominéis, mucho mejor. Por eso las preguntas que os hacía al principio del curso de qué has investigado, qué has trabajado en la empresa privada, qué especialidad, qué optativas has cogido en la carrera, qué máster has hecho, todo eso es fundamental, porque si hablas de algo que el tribunal desconoce o que tu nivel es mayor, te harán las preguntas que quieras, que tú vas a salir mucho más airosa que nadie. Una de las claves sería, si tuviera en el tribunal alguien que me dijera, ¿qué quieres que te pregunte?, ¿qué le diría? Pues de eso tienes que hablar. Así de claro. Y luego, más apartados que han caído en otros momentos, contextualización de la unidad. Además, es que hay que ponerla porque es el comodín que voy a emplear cuando me hagan una pregunta difícil, complicada. ¿Y usted por qué ha empezado por esta unidad? ¿Y por qué deja emplear calculadora? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué?
¿Y por qué no hace examen de laboratorio? ¿O por qué lo hace? Pues esas preguntas difíciles son las que se responden con la contextualización. El contexto en el que he planteado la unidad didáctica es este, en este contexto, y lo que hay que decir nunca es eso yo no lo haría nunca, sino en otro contexto sería posible. Más cosas. Recursos didácticos y materiales se han pedido en muchas ocasiones y lleva detrás la metodología. Un recurso didáctico es aquel que es capaz de influir en la metodología. Una tiza blanca no es un recurso didáctico, una tiza de colores podría serlo. Si ese color yo lo empleo para algo que influya metodológicamente, podría ser, fijaros, la diferencia entre un recurso material y uno didáctico. Actividades de evaluación, eso suele pedirse, y no solo es el examen. ¿Cómo voy a evaluar qué? Todo, o sea, esas actividades de enseñanza-aprendizaje, cada una de las actividades que plantee debe tener su correspondiente manera de ser evaluada, y habrá algunas que sean de evaluación. Puede ser un proyecto, puede ser un problema abierto, que también estaría bien, problemas en los que hubiera que tomar decisiones, es decir, ¿cuánto voy a producir? ¿De qué punto? O sea, en vez de dar, por ejemplo, la cantidad inicial, que decidan, en función de lo que van a producir. A ver qué pasa, no sé. Porque claro, esto se quejarían los de tecnología. Los de tecnología se quejan mucho de los problemas tan cerrados que vemos otras especialidades como física y química y matemáticas. Entonces, claro, hay que diseñar un cajón de unas dimensiones. ¿Cuáles? Profe, ¿qué dimensiones? No, decídelo tú. La costumbre en física, química y matemáticas son unos valores, un resultado exacto. Pues un problema abierto para trabajar en grupo podría ser ideal, con toma de decisiones. Y que si al final les sale una barbaridad de cantidades, pues que se den cuenta, oye, es que hemos conseguido no sé cuántos kilos para hacer una pastilla de jabón. Eso no puede ser. Eso son ejemplos. Luego, actividades de refuerzo y ampliación, fundamental. O sea, es decir, detrás de la atención al alumnado con necesidad educativa, necesidades específicas de apoyo educativo, está la actividad de refuerzo y ampliación. Mucho cuidado con las de ampliación. No se trata de ver lo que verán al año siguiente, porque entonces le estamos trasladando el mismo problema al profesorado que tiene después. Se trata de crecer, como digo yo, a lo ancho. Es decir, en algunos aspectos que nunca serían curriculares, yo qué sé, igual se trata de especializarse en contaminación, en composición del agua, o sea, algunos aspectos que, bueno, que vale, pueden ser una parte de años posteriores, pero no se trata de ver, por ejemplo, la química del año que viene, o sea, ni ver unas ecuaciones que se verán en física al curso posterior, o la dinámica del curso siguiente. No se trata de eso, se trata de hacer más complejo el problema que están viendo. La utilización de nuevas tecnologías suele caer, cada vez cae más, entonces habrá que ver en la convocatoria si el tribunal anima. Últimamente, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana han animado hasta el punto de facilitar, te metes el USB y se proyecta. Otras comunidades, ni fu ni fa, lo que dicen es usted el tiempo que pierda en montar el dispositivo, ya habéis visto que se tarda, por muy rápido que quieras ir, se tarda, eso se lo descontamos. Entonces ya no es lo mismo. Y hay otras que prohíben explícitamente. Entonces, las que prohíben explícitamente hay que entregar pantallazos, imágenes, diapositivas, lo que sea, de lo que vamos a presentar en formato TIC. ¿Qué ocurre si vamos a presentarnos en dos comunidades autónomas? Imaginaos, yo Castilla-La Mancha, Murcia, o yo Comunidad Valenciana, Murcia, o Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha. Si yo estoy pensando en eso y en una me restringen lo que puedo entregar TIC y en otra no, tengo que empezar a hacer pantallazos, plastificarlo y demás. Y luego están las cosas que han caído en algún momento. Bueno, esto no está marcado en verde, pero es porque son subapartados. Legislación, entorno y bloque de contenidos tal, eso siempre cae. Y luego algunas cosas que han caído a veces y a veces no, por ejemplo las competencias. Pero las competencias ahora mismo, bien sean las específicas en años impares o las competencias clave en años pares, no cuesta nada relacionarlas y está muy bien ponerlas. Entonces, aunque no cayeran, no quitan nada ni añaden. Los elementos transversales están en vías de extinción porque solo aparecen una vez mencionados en la nueva legislación. Entonces no creo que algo que no aparece en el Real Decreto de Oposiciones y que tiende a desaparecer y que ha caído muy pocas veces, yo creo que los elementos transversales no caerán.
Pero es un elemento transversal. Los elementos transversales son unos aspectos curriculares que se ven en diferentes materias. Por ejemplo, fomento de la lectura, TICs, educación en valores, por ejemplo, medioambientales, constitucionales y demás. Todo eso no perjudican ponerlos, pero ahora mismo lo que dice la LOMLOE es que los centros educativos los tratarán, o sea, decidirán cuáles son. Bueno, pues si tenéis ya algo trabajado, perfecto. Al final, yo creo que además, dependiendo del nivel, evidentemente más o menos, pero sí que hay muchísimo detrás. O sea, ahora mismo es que cualquier cosa, emisión de gases, por ejemplo, bien de efecto invernadero, bien por a lo mejor quema de productos de desecho, en la contaminación de las aguas subterráneas, todo eso tiene un montón de química detrás y una transversalidad brutal, porque al final es una toma de decisiones que pueden, bueno, a ver, ¿qué pasa si quemo un plástico? ¿Qué pasa si el plástico va al entorno? ¿Qué residuos deja en cada situación? Pues eso. Pero los elementos transversales serían de los que a lo mejor tienden a desaparecer. Otros elementos, actividades complementarias y o extraescolares. Complementaria, o sea, una complementaria estrictamente sería, traigo a alguien a hacer una charla al aula y solo ocupa la hora y está muy relacionada con lo que estamos viendo en la unidad didáctica. Esa sería completamente complementaria. Extraescolar, pues vamos al Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia y vamos a ver esta exposición que, a ser posible, sea una que ha sido de este curso, más o menos que pille en la unidad didáctica y que quede claro que esta exposición es solo de este año. Eso vende mucho al tribunal. Entonces, eso por ejemplo sería complementaria y extraescolar, porque aumenta las horas de una clase habitual y complementa los contenidos. Sería muy aconsejable ponerlo. Entonces, ya que estáis haciendo la unidad didáctica, intentad en la medida de lo posible pensar alguna actividad extraescolar o complementaria que se haya hecho en vuestros centros educativos el último año, incluido las jornadas culturales, por ejemplo, y cómo podríais meter esa actividad que entre bien en vuestra unidad, que no sea algo de refilón. Claro, esto cuando hay que sacar bola, pues oye, igual la actividad es algo relacionado con pues, emisión de residuos y te ha salido una unidad de física, pues ostras, lo tienes difícil, pero igual puedes alguna manera de decir que algo de esa actividad, pero en este caso es súper fácil, o sea que tenéis que intentar en la medida de lo posible hacerlo. Y ahora, para nota, si queréis nota, tenéis que diseñar qué es lo que vais a evaluar, o sea, una rúbrica de esa salida y además cómo vais a evaluar a quienes no vayan. Y quienes no vayan pueden ser por diferentes motivos. Se pone malito malita el día de la actividad, se duerme y no va. Está expulsado del centro, cuidado, eso es delicado de decir porque genera controversia, pero se decide por el motivo que sea que no vaya. Pues imaginaos que ese museo al que van a hacer una visita, que tiene una actividad con el Museo de las Artes y la Ciencia, conseguís encontrar una visita virtual. Pues a unos que van presencialmente se lo evalúas y a otros virtualmente. Además esto tiene mucha importancia de dónde venimos. Porque claro, venimos de unas actividades extraescolares planteadas, programadas y confinarnos en casa. Esas no se pudieron hacer. ¿Se pudieron hacer de algún modo? Pues pensar, y a lo mejor en el disco duro tenéis un montón de cosas que podéis utilizar. Eso es de nota, es de las cosas que no se suelen hacer. Importante la evaluación que tiene detrás los criterios de evaluación, que es aconsejable si no os obligan a relacionarlos. Evidentemente tú tienes unos procedimientos de evaluación en los que vas a evaluar todo lo que vas a exponer en la unidad y a ser posible todo con rúbrica. Ya iremos viendo eso de las rúbricas cómo es, pero esas rúbricas estaría muy bien que lo relacionarais con los criterios de evaluación de la legislación, como es natural, porque los criterios de evaluación ahora mismo son los únicos referentes de evaluación, los únicos, ya no hay estándares, ni siquiera en años pares. Que eso está en el Real Decreto, ¿no? Eso está en el Real Decreto. Y en los decretos autonómicos también, ya no puede entrar en contradicción. Entonces lo importante de eso
Sí, lo importante es que el referente de evaluación es el criterio de evaluación y los estándares ya, olvidarlos. Entonces, como es el referente, en cualquier rúbrica, en cualquier procedimiento de evaluación debe estar el criterio de evaluación que hay detrás. Y el criterio de evaluación es el que permite medir el grado de adquisición de la competencia específica que está involucrada en ese proceso, en esa actividad. Importante, venga, deberes, bibliografía y fuentes usadas. En una especialidad como física y química es fundamental encontrar artículos científicos, encontrar libros, encontrar pedagogía, pero claro, ¿pedagogía de quién? ¿De alguien del departamento de orientación? No. A mí me interesa pues alguien que está dando, por ejemplo, física o química en la universidad, que ha hecho un libro o ha hecho pues, a lo mejor un artículo en el que habla de cómo enseñar la ciencia en la enseñanza secundaria. Pues, y si además es de una universidad cercana, mucho mejor. O sea, que hay que investigar las universidades de aquí cerca, Alicante, Elche, Alcoy, Valencia, Castellón. Si saltamos a otra comunidad autónoma, pues tendremos que mirar la Universidad de Sevilla o la que sea. Tenemos que buscar en la medida de lo posible alguien que haya hecho artículos relacionados con lo que estamos viendo en la unidad didáctica. Y si es conocido, mejor. Si es un profesor o profesora de instituto, perfecto también. Si es un libro de lectura relacionado con, por ejemplo, Les Usurpes del Diable, tiene alguna cosilla para niveles bajos que puede ser interesante. Está más relacionado con la biología y geología, pero también tiene su toque de física y química. Entonces, si encontráis un libro raro que no conozca mucha gente, que ha escrito alguien de un departamento de física y química, perfecto. O sea, que ahora toca investigar, hablar incluso con gente que esté en la universidad, oye, algún artículo tal que esté relacionado con la unidad didáctica que voy a hacer. Pues a lo mejor encontráis algo chulo. También que esa persona no sea una persona conflictiva, porque alguna vez nos hemos encontrado a alguien que daba el máster de educación y que había sido, bueno, bastante duro y tal, y no gustaba. Entonces, bueno, pues eso es lo importante. Conclusión y opinión personal al final de la exposición. Es la parte más importante, porque ahí cerramos todo el proceso y tenemos que dejar buen sabor de boca. Al principio y al final, según os guste, es donde podéis poner lo del contexto histórico. Una buena idea sería a lo mejor ponerlo al final. Y otra forma es hacer una conclusión que haga referencia a los niveles de concreción, es decir, con esto finalizo la exposición de la unidad didáctica, que es el grado máximo de concreción. Primero se parte de la legislación estatal, autonómica, programación general de aula, reglamento del régimen interior, pasando programación didáctica del centro, programación de aula, para finalizar con unas actividades de enseñanza-aprendizaje a realizar con todo el grupo que estoy suponiendo al que estoy haciendo esta unidad didáctica, en el que estoy exponiendo esta unidad didáctica, para finalizar con algunas actividades de refuerzo y ampliación que serán para un alumnado con unas necesidades, un alumnado concreto. O sea, llegamos de lo más general al caso concreto de un único alumno o alumna que tiene una actividad en concreto. Pues eso sería una forma de terminar. Pero otra también sería, por lo que os he dicho antes de la historia, el hablar de antes, ahora y el futuro. Bueno, el contexto, plantear cosas realistas. Esto es fundamental, no os metáis en fregados, que hay veces que me toca decir, es que en este nivel vamos a ir, he planteado una actividad con un teodolito y claro, no saben trigonometría, por favor, ¿qué hacemos ahora? Pues nada, hay que tirar de Pitágoras, tal. Alguna vez me ha tocado sacar a algunas personas de atolladeros, de haber planteado una actividad chulísima, pero luego cuando entran en detalle, esto pasa cuando hay muchas unidades, que a veces luego al revisar lo que has entregado resulta que hay una unidad chulísima, que además la ponías de ejemplo, que tiene un nivel mayor del que es el nivel tuyo. Entonces, bueno, contextos reales, coherentes con el contexto que estáis diciendo, y ya sabéis que el comodín es el contexto educativo. Y bueno, ya os he comentado los apartados que considero que serán obligatorios. Y nada, pues ya de esto hemos hablado, la introducción personal, el saludo, justificación, de esto ya hemos hablado. Bueno, lo que os he comentado de la frase de cortesía para animar al tribunal, lo del chiste yo no lo haría,
una cosa importante, si en alguna ocasión os notáis que estáis demasiado relajados o relajadas, es decir, estáis tomando demasiada confianza con el tribunal, mirad a la persona que os imponga más respeto. Normalmente es cuestión de edad, quien sea más mayor os va a imponer, y cuando estéis demasiado tensos o tensas, todo lo contrario, mirar a la persona que seguramente hace 2 años estaba pasando por lo que estáis pasando, y ya está, es un juego que se hace. Igual que también ayuda muchísimo, como conoceréis a las personas del tribunal, ayuda muchísimo el mirar qué rol podría tener esa persona, aunque luego no aceptéis. O sea, a lo mejor hay uno que viene con el portátil todo el tiempo y pues estoy seguro que las TIC y que va, es que necesita el portátil en todo momento porque anda perdido o perdida. Y a lo mejor otro pues que tiene un aspecto así de corte de pelo, gafas, no sé cuánto, piensa que va a ser muy vanguardista y todo lo contrario, luego es una persona muy clásica. Entonces, lo que nos garantiza esto es cada parte de la exposición que alguien sea como el protagonista o la protagonista, es decir, cuando hablo de TICs me dirijo a esta persona, que es la que yo a priori pienso que es la que va a dominar más. Cuando hablo de exámenes, pues la que me da una impresión, la que me da una impresión de más duro, tal, y luego a lo mejor es todo lo contrario. Pero estoy guiando a las 5 personas del tribunal una parte, y eso ganas mucho. Igual que al facilitar o mostrar el material auxiliar, lo mismo. Este material a otra persona, y eso hace mucha naturalidad, hace que en un momento dado incluso quien se pueda estar empezando a despistar, claro, lo cuadras. Estoy empezando a dormir y me hace... Y entonces hace que la exposición al final gane muchísimo. Cosas que hay que decir en la legislación, que de la legislación antes hemos hablado. Bueno, pues hay que afirmar con rotundidad que se basa en la legislación vigente. Un poquito no, completamente. O sea, aquí no hay medias tintas. Se basa completamente en la legislación actual, en la legislación vigente. Si es lo LOE, pues, o el 11, pues en la legislación que corresponde. ¿De acuerdo? O sea, ahí sin lugar a duda. Bueno, pues no voy a entrar más en detalle. Bueno, el tema de la legislación es fundamental que, por lo menos de la unidad didáctica que vais a exponer, seáis quien más sepa del tribunal y de quien haya por allí, de todas las personas que pasen, y luego del nivel vuestro, pues lo mismo. Incluso eso hasta puede servir luego para los propios temas, porque puede haber algún apartado de relación con el currículo de secundaria. Si yo fuera experto en tercero de la ESO, pues tercero de la ESO me sirve para hablar de los niveles anteriores y los posteriores. Si yo soy experto en segundo de bachillerato, perfecto, es el último nivel de la secundaria, pues puedo más o menos saber el nivel que tendría otro. Entonces eso puede ser útil para situar en el nivel educativo de secundaria. Bueno, esto de la extensión no me voy a parar mucho porque tiene muchas variables en función de cada persona. Porque al final yo lo que hago es, yo de lo que me dedico es a hacer trajes a medida. Es decir, que tú cuando salgas a exponer te sientas muy cómoda con lo que estás haciendo. Y a lo mejor las decisiones tuyas no tienen nada que ver con las tuyas. Eso es fundamental. Entonces, bueno, lo de la extensión no voy a pararme ahí porque cada persona es un mundo. El entorno, bueno, entorno alumnado al que va dirigido, fundamental, esto es fundamental, ya lo he dicho, para justificar todas las decisiones que vamos a tomar. ¿Cuánto puede ocupar? ¿Una cara? ¿Menos de una cara? Pues menos de una cara, 2 minutos, no más. O sea, más de 2 minutos sería demasiado. Incluso yo he visto algunas posiciones en las que llegan a hablar de la cantina. No es necesario entrar en tantos detalles, pero sí que es necesario hablar del laboratorio y a lo mejor de la biblioteca. Igual de la biblioteca hay que hablar, según lo que vaya a proponer educativamente. Igual la biblioteca no hablan muchos en el tribunal y puede ser algo interesante. Bueno, ¿qué más cosas hay que decir que influyan? Pues en la población, localidad, tamaño, economía, si hay inmigración, cuidado con los términos que empleamos, que a veces, bueno, pues hay que tener cuidado, situación del valenciano, si es valenciano parlante o es castellano hablante.
el barrio, si es un barrio, si es una barriada, todo esto al final influye. Si es diverso, vienen todos del mismo sitio, diferentes sitios, vienen con autobuses de diferentes barriadas, todo eso influye. El centro debe ser real. Yo antes, cuando preparaba, decía, no, un centro imaginario. Y había gente que a lo mejor iba a Castilla-La Mancha y decía, un instituto de cuyo nombre no quiero acordarme, decía cosas así, o el instituto incógnita. Eso lo he visto. Ahora todo lo contrario. Hubo unas oposiciones en las que en Baleares por primera vez puntuaron si estaba correctamente contextualizada la programación en un centro educativo. Y a partir de ahí hemos ido a más. Por lo tanto, es una manera... ¿Hay que decir el centro? Sí. ¿El nombre? Sí, mi consejo es que sí. ¿Este año estás a gusto? Sí. ¿Qué vas a decir? No te vaya a ir a bien, ¿no? ¿Estás a gusto? ¿Te gustan las decisiones que se toman? Pues ya está. Ya, pero decir el nombre del centro, ¿para qué? Pues porque es un contexto concreto. Yo te aconsejo que lo hagas. Te dará puntos en vez de quitarte. Intenta hablar en primera persona de decisiones tuyas dentro de la libertad que te dé tu departamento, para que no sea todo nosotros, sino o hemos decidido, o sea, tomo esta decisión. Pero yo te aconsejaría eso, es mi consejo. Ahora, si no lo quieres hacer, se puede jugar al despiste. Ha habido veces que a lo mejor han jugado a despistar, pues en una localidad que hay 2 institutos, o este podría ser. Pero yo creo que ahora mismo es mucho mejor plantear un contexto concreto. Creo, pero... Si no te sientes a gusto, ya es una cuestión personal. Bueno, algunas cosas que pudieran influir, si es aula materia o aula de grupo, hay que decirlas, pero bueno, todo aquello que... Por ejemplo, el aula materia, si además del laboratorio hay una aula específica de física y química donde hay material específico de física y química, yo lo incluiría, claro. Entonces, bueno, también si en el centro hay alguna tradición en participar en algún tipo de olimpiada o alguna cosa o algún tipo de concurso, alguna maratón, lo que sea de vuestra especialidad de física y química, todo eso hay que decirlo. O si hay alguna tradición de, pues, por ese centro ha pasado tal investigador, tal investigadora, también, todo eso hay que decirlo. Son cosas que añaden, o incluso el propio nombre del centro, si también influye. Bueno, de esto ya hemos hablado, de lo importante que es. Mira, esto, por ejemplo, no hemos dicho nada. Porcentaje supuesto de repetidores que hay, qué vamos a hacer con el alumnado que tiene la materia pendiente, si es el caso. Si es segundo de la ESO, pues no habría. Pero si, por ejemplo, es tercero, pues habrá que ver cómo vamos a hacer ese refuerzo para poder superar la materia pendiente. Y ahí es muy importante, si es un contexto concreto, que lo que estemos diciendo esté de acuerdo con lo que se ha planteado en el departamento y más en este curso actual, porque este curso actual lleva detrás muchísimas decisiones. Entonces, claro, si estás refiriéndote a un curso donde estuviste el año pasado, el problema es que no sabes muy bien qué han decidido este año y no has estado allí. Por ejemplo, la recuperación de la materia pendiente es fundamental. ¿Cómo se hace en el centro educativo en el que estoy contextualizando? ¿Qué margen de maniobra me deja? ¿Qué posibilidades me deja? Pues eso es importante, tener conocimiento real de cómo se... Además, es que puede haber alguien en el tribunal que te pregunte, a ver si te convenzo. Pero ¿eso seguro que se hace así en algún centro educativo? Sí, en el que estoy referenciando se hace de esta forma. Eso es mucho más contundente que no decir, bueno, en algún sitio se hará. Ya. Entonces, bueno, son cosas que ya he visto en más casos. Bueno, características del alumnado que podemos tener, a ver, para diferentes niveles. Bueno, primero de la ESO no tenéis ese problema, pero segundo de la ESO, por ejemplo, pues es, digamos, un curso en el que ya pega un cambio. Primero de la ESO hay mucha continuidad con primaria, ahora además con los ámbitos y tal, pero segundo de la ESO ya hay muchos más contenidos. Horas creo que tenéis 2, ¿no? En segundo, o sea que es un milagro dar la física y química de segundo. Luego, tercero de la ESO, cuidado porque ya, aunque aquí nos afecta directamente, pero indirectamente sí. Deja de haber alumnado de aplicadas y académicas en tercero de matemáticas, con lo cual todo el alumnado tiene las mismas matemáticas. Eso puede ser beneficioso o no, depende.
porque claro, a lo mejor los que tienen académicas o los que tenían académicas ahora tienen un nivel más homogéneo y bueno, pues eso es un poco. Tercero de la ESO, recordad que en general si consultas al alumnado te dicen que es el curso más difícil de toda la ESO y tienen argumentos, es cierto, porque coincide en ese curso biología y geología y física y química, que son dos asignaturas difíciles, cosa que anteriormente y tecnología, ahora además tecnología sin poderla evitar, con lo cual tercero ahora mismo es un curso muchísimo más complejo. Cuarto de la ESO, bueno, pues ahora en el futuro ya veremos cómo queda, pero bueno, ya sabéis un poco cómo es. El grado de dificultad de física y química de cuarto ya hay en algunos aspectos que está el límite de lo que pueden entender. Hay algunas cosillas en cuarto de la ESO, entonces hay puntos en los cuales igual os quitáis el problema de primero de la ESO, del grado de desarrollo lógico formal, pero en cuarto ahí tenéis un cambio en la forma de razonar y por los contenidos que hay, que habrá cosas que no lleguen a entender. Entonces mucho cuidado porque eso que no llegan a entender, lo lógico es ponerlo al final. Primero de bachillerato, pues en el caso de ciencias sociales olvidarlo, que ahí no tenéis a nadie, salvo que alguien cogiera una optativa, imposible. Entonces la física y química de primero de bachillerato tiene la peculiaridad de que han escogido esa modalidad de bachillerato y bueno, pues ya tiene un grado de haber elegido. Y luego ya en segundo de bachillerato, pues las pruebas de acceso a la universidad y recordar en cuarto de la ESO que pueden ir a bachillerato o grados formativos de formación profesional de grado medio, ciclos formativos, y en bachillerato en segundo pueden ir a grado superior. O sea, no nos centremos solo en van a ir a la universidad, porque eso a veces, no, y además tampoco van a ir, no estáis preparando solo a gente que va a ir a la universidad o a física o a química, no, o sea, pueden hacer otras cosas, pueden hacer alguna ingeniería, pueden hacer informática, pueden hacer cosas así. Bueno, esto ya está visto. Ah, bueno, sí, lo de la tabla. Vamos a pasar a la tabla para ir un poquito al grano. A ver, las tablas al final va a ser un poco una mezcla entre lo que propongáis y es de matemáticas, lo siento, pero es un copia-pega. Pero bueno, que al final lo que importa y además es de año es lo 11. O sea, todo hay que cambiarlo. Pero bueno, separación en evaluaciones, fijaros que pongo primera evaluación, segunda evaluación, tercera evaluación, no primer trimestre. Trimestre, intentar no decirlo. Pues no es exacto, no es preciso, primera, segunda evaluación. Los bloques a los que afecta, este ya desaparecen a los LOE, el bloque este común, y los bloques a los que afecta cada una de las unidades. Algo así tendréis que presentar en forma de tabla para justificar por qué voy a exponer la unidad 7, qué le aportan las 6 anteriores y qué aporta a las 6 posteriores. Número de sesiones. A mí, por ejemplo, esta distribución de sesiones, si yo fuera miembro de un tribunal, preguntaría por qué. Porque se supone que tú eres quien ha distribuido de una forma más o menos homogénea las unidades. Pues decir, no, es que esta tiene, porque tiene más nivel, bueno, pues si tiene más nivel, haber repartido los saberes básicos o los contenidos de otra manera para que todas queden más o menos igual. Entonces, en la medida de lo posible, por ejemplo, 12 unidades didácticas, 4 por cada evaluación y un reparto más o menos homogéneo de las sesiones. Mirar bien el calendario y ya iremos viendo, os corregiré. A mí lo que me gusta es sobre todo propuestas personales. Bueno, esto es para calcular el número de sesiones en función de las sesiones semanales. Si tuvierais 3, esto es de matemáticas, pero vale para física y química. Si tenéis 3 sesiones, más o menos 97, si tenéis 2, que es lo que os puede pasar, pues serían 62, 63. Vale para... Pero mi consejo es que cojáis el calendario escolar de la localidad en la que vais a trabajar y planteéis un supuesto. Por ejemplo, si son 2 horas semanales, pues voy a dar clase martes y jueves, y como caiga. Igual da mala suerte que hay muchos festivos, o no. A ver, si sale algo demasiado, pues perdéis muchas sesiones, pues no. Si vais a dar 3, pues doy clase lunes, miércoles, viernes. Por poner un caso, lunes, miércoles, jueves. Si doy 4 por otro nivel, pues lunes, martes, miércoles, jueves. Y os calculéis las sesiones reales que vais a tener en ese centro educativo. Entonces, mirad en las páginas del ayuntamiento, porque en los ayuntamientos ya están
los calendarios escolares a falta a lo mejor alguna decisión, y luego en el centro educativo que estáis, pues ya sabéis también si hay alguna jornada cultural o alguna cosa que hay que tener en cuenta. Bueno, pues básicamente, la distribución de las unidades tiene que ser razonada y que sea lógica, o sea, ya buscaré yo vueltas al tema, y pensar que siempre puede haber alguien en el tribunal que os lleve la contraria. Eso es un rol que seguro que os vais a encontrar. Y bueno, pues, ¿cuántas sesiones puede haber? Es que esto depende de los cursos, y además en vuestra especialidad os afecta muchísimo más, porque tenéis niveles con 2, con 3, con 4. Entonces, dependiendo de el nivel, hacer un reparto. Yo haría un reparto dividiendo con calculadora. Os van a salir decimales y luego ya ajustáis. Pues la unidad que veáis, a lo mejor que tiene un grado de dificultad mayor o es novedosa, le metéis una sesión más o 2 y las otras menos. Pero eso, ahí no hay un criterio. Lo que sí que os diría es que no hubiera una diferencia mayor de 2 sesiones entre unas unidades y otras, porque querría decir que la distribución que habéis hecho pues no ha sido homogénea. Lo que decíamos antes, de dónde buscar los contenidos saberes básicos, pues dependiendo de si es curso par o impar, decreto 87 en curso par, decreto 107 o decreto 108 si es de bachillerato, en curso impar, en primero de bachillerato, en primero, en vuestro caso no, en tercero de la ESO. Es ahí donde tenéis que buscar. No os fiéis de los libros. O sea, y esto lo digo y me tocará volver a decirlo. Y muchas veces me dicen, no, es que viene en el libro, en la página no sé cuánto. Da igual. O sea, el libro ese se tiene que vender en cualquier sitio, en La Rioja, y a lo mejor en La Rioja resulta que ese contenido sí está, pero aquí no. Entonces, los libros, a ver, son fuente de inspiración, pero no son los que mandan. Los que mandan es el decreto autonómico. Entonces, eso es fundamental. En el caso de que sean libros, por ejemplo, en valenciano, puede ser que sea a lo mejor algo de Cataluña. Podría ser, ¿no? Que, bueno, al final son traducciones, eso no... No, bueno, son traducciones y ya está, o sea que puede haber saberes básicos que no estén contemplados en el decreto. No, la versión valenciana y castellana son traducciones... Vale, o sea que no es que sea una editorial a lo mejor... Podría haber alguna, pero en principio no va por ahí la cosa. Vale. Y bueno, pues... Al final lo que hay que decir, bueno, responder algunas preguntas, ¿por qué es importante ver esta unidad? ¿Para qué sirve para el alumnado? Eso es una cosa interesante. Necesitan haber visto algo anteriormente. ¿Qué podrían hacer una vez que ya se sepan esa unidad? O sea, ¿qué son capaces de hacer a posteriori, pero a posteriori incluido años después en la universidad, por ejemplo, en un grado superior? Y bueno, pues al final también otra cosa que hay que mirar es las instrucciones y órdenes de inicio de curso. Esto también es fundamental para ver qué es lo que nos dice concretamente en el 22-23 las instrucciones de inicio de curso. ¿Y eso dónde viene? Eso lo tenéis en algún... ¿Sí? Creo que precisamente en la descripción del vídeo de esta. Si no, de todas formas estoy haciendo un PDF chulísimo donde vienen todos los enlaces. Vale. Para que tengáis todo al finalizar las unidades. ¿De Comunidad Valenciana? Sí, bueno, un poco de todo. De Comunidad Valenciana tenéis la legislación también. ¿Y de otras comunidades? Y de otras comunidades por este orden, y la primero Castilla-La Mancha, que es donde más gente hay, o sea, esa urge muchísimo, y además, fijaros lo importante que es la información. Como es la comunidad que mejor está informando, está trayendo a mucha más gente ante la posibilidad de presentarse. Y luego iría Murcia, Andalucía, y ya luego las que vayan haciendo falta. Seguramente Madrid, y por ahora no me han pedido mucho más. Castilla y León algo, pero bueno, es que como ahora estamos en un mundo globalizado, pero la siguiente sería Castilla-La Mancha, por eso precisamente, porque ya hay certeza de qué tipo de oposición va a haber, si va a haber... Pero ya han abierto méritos en Castilla-La Mancha ya, ¿no? No, los méritos están, no sé si... País Vasco. País Vasco, las que estaban previstos. Galicia aún no, pero estará al caer. Cataluña ya lo ha cerrado. País Vasco, y Navarra ha hecho una cosa muy rara, el decreto foral, no sé qué, ya veremos a ver por dónde salen, porque Navarra lo mismo se desmarca. Esto último que has dicho de las instrucciones y órdenes, ¿para qué nos sirve? O sea, ¿nos sirve para basar toda la unidad didáctica? Te comento una cosa.
Cuando hay cambio de legislación, las instrucciones de inicio de curso son muy importantes. Porque cuando una legislación se va consolidando en el tiempo, detrás de un decreto pues hay una orden, hay una resolución que ya va asentando el cómo hacer las cosas. Pero con un decreto solo, al final, ¿cuál es la normativa, el día a día, cómo se hace? ¿Cómo es un boletín de notas? ¿En qué anexo está? No está. Entonces muchas veces las instrucciones de inicio de curso, cuando una legislación es nueva, son fundamentales. Cuando ya se va consolidando, se van reduciendo y eso también es... Eso me lo dice la experiencia, ¿no? De lo que he ido viendo. Bueno, pues esto de los deberes me imagino que los tendréis ya más o menos controlados, ¿no? ¿O no? El hacer la introducción y contexto, sí, ¿no? En tu caso, sí. ¿Tú cómo tienes la introducción y contexto? Bien, porque yo como más o menos ya tenía trabajado, lo que pasa es que me falta, pues eso, modificar cosas, indagar quizás un poco. Investigar un poquito, ¿no? Sí. Pues nada, eso ya sabes que... ¿Y esa terminada? Esta sí, pero paso a otra. ¿Qué hora es? Las 7. Ya, pues empezamos la otra si me deja. Yo voy hasta 7:30, Víctor, porque vale. luego si no ya no quiero molestar. Pero mira, ¿a qué hora? Esa la habías dicho hasta las 7:30, o sea bueno, que... creo que es 7:30. Sí, ¿no? 7:30. Yo venía 4:30 porque como ya había hecho los deberes... Claro. Ya, pero porque no tenía nada. Claro, sí, Vosotros ya tenéis cosas. Claro. Claro, de todas maneras yo creo que es lógico, estamos el 13 de octubre. Vamos muy rápido. A ver cómo... O sea, vamos muy rápido. Ya, a ver, que a mí me gusta. Claro, yo no tengo material, entonces yo todo lo que vaya haciendo va a ser positivo. ¿Esta ha sido la sesión que es? La 3, la primera, pero bueno, como veis, me la había estudiado. No, pero que al final, este año a mí me gusta que estáis tomando muy en serio esto. O sea, otros años al revés, empezáis ahí despacito, con tranquilidad y luego os pilla el toro. Vamos muy bien, de todas formas, o sea, no es excusa decir, no, es que no sé lo que va a decir la convocatoria, es que no podemos esperar. Hay que ir avanzando trabajo. Bueno, pues vamos, en esta voy a ver, si os fijáis, hay muchas de las cosas obligatorias que os he dicho que sí o sí van a estar. Fijaros, de los objetivos de la unidad aprendizaje o didácticos, que son términos que dependiendo de la comunidad autónoma cambian. Pues esos objetivos de la unidad aprendizaje o didácticos están sí o sí. Después, los contenidos, pues los contenidos también están. Y luego de lo demás, pues claro, son elementos que hay que relacionar. Y luego faltarían las actividades de enseñanza-aprendizaje, que veremos cómo se relacionan, y los procedimientos de evaluación que tienen mucho que ver con el referente de evaluación, que es el criterio de evaluación. O sea, todo esto, de una forma u otra, va a estar en esa tabla de la unidad didáctica. Bueno, esto lo paso, que ya lo hemos visto, son fechas más o menos que se están cumpliendo. Y bueno, vamos a ver, lo primero, esa tabla de la unidad didáctica, ¿qué es? Bueno, empezamos para cursos pares, porque ya empezamos a diferenciar. ¿Tú tienes impar? Y yo también. Pues si no me lo paso así un poco pues rápido. Sí. Si esto ya lo has enviado, pues pásatelo. ¿No? Sí. Que lo estás Bueno. mandando a la clase. Sí, venga, me lo paso. Yo digo, pues está grabando. Que nos queda, sí, estoy grabando, pero da igual. Bueno, pero es que yo creo que esto ya lo has... Venga, vamos años impares. La ventaja, venga, cursos... No, pone pares, pero es un error, ¿eh? Sí, impares, me he dejado... Pero pone legislación antigua. Está mal, son cursos pares, se me ha pasado el copia-pega. Venga, cursos impares, ¿qué es lo que hay que incluir? O sea, así una teoría de la tabla, una tabla que vais a tener, además yo os aconsejaría, pensada para poner en atril, plastificada y demás. Pues tendríais que tener los saberes básicos, que hay que mirarlos en el decreto autonómico correspondiente. Si vamos a ir a otra comunidad hay que investigar qué decreto es, bueno, os lo facilitaré, pero sirve como ejemplo. Y hay que tener en cuenta, y esto tiene bastante que ver con algo que he dicho antes, y es que la exposición tiene que tener momentos de tensión y momentos de relajación. No puedo estar la media hora tenso ni puedo estar la media hora relajado. O sea, hay que buscar un equilibrio e ir alternando. Entonces, los saberes básicos son legislación. Esos, de alguna forma, requieren tensión, me los tengo que saber. Los objetivos de la unidad o de aprendizaje, o didácticos. Esto valdría igual para cursos pares, ya que lo he saltado, también lo digo. Deben ser pocos e intuitivos.
y a ser posible seguir la taxonomía de Bloom. Deberes para casa, taxonomía de Bloom. Bloom. Ponerlo, es importante. Vamos a poner un ejemplo. ¿Bloom, has dicho? Bloom, sí. ¿Con M? Sí, con M. Taxonomía. Ah, bien. La taxonomía de Bloom lo que hace es jerarquizar desde los, podríamos decir, objetivos más iniciales, que podría ser diferenciar, distinguir, reconocer, a los más fuertes, que podría ser enseñar, ¿no? O sea, enseñar sería lo máximo, ¿no? El consigo enseñar o aplicar o utilizar en problemas de la vida real. O sea, ahí hay una graduación. Entonces vamos a poner un supuesto que te llaman para hacer una sustitución de larga duración o coger una vacante. Y entonces has hablado por teléfono con la jefa de estudios y te ha dicho, mira, la primera clase que tienes que dar, que los tienes desesperados, llevan los alumnos y alumnas 2 semanas sin dar clase de química y están deseando, te lo puedes imaginar, ¿no? Las ganas que tienes. Y entonces te toca dar, ¿qué? Pues algo de reacciones, ¿no? Reacciones químicas o formulación. Pues entonces tú vas en el coche y vas pensando, bueno, ¿qué me va a tocar a mí explicar? Y entonces lo que vas pensando en el coche es justo esos objetivos intuitivos. Pues mira, lo primero que van a aprender es a diferenciar qué es una reacción química de lo que no es, por ejemplo. Y entonces ya aprender a estructurar. Luego, lo siguiente que van a saber, pues van a saber, por ejemplo, ajustar, no sé, o escribir. ¿Qué son los reactivos? Escribir. ¿Qué son los productos? Eso, qué son los reactivos, qué son los productos. Luego a lo mejor calcular. Luego utilizar en la vida real. Y luego incluso utilizar TICs para modelizar, no sé. El truco está, si al final las oposiciones son primero eliminatorias, en que siempre tengan la misma estructura. Por otro lado, si yo lo redacto de una manera intuitiva, cuando me toque exponer me lo sé, porque es que yo intuitivamente he decidido que van a seguir ese orden. Que luego hay que meter alguno más porque no me lo esperaba, pero es que ese saber básico está ahí, lo meto. Entonces la idea es que sean pocos, no pongáis muchos. Y mucho cuidado porque solo puede haber un infinitivo. O sea, no puede ser ajustar y resolver, no puede ser. Truco, pues serían 2 objetivos en uno, no puede ser ajustar y resolver. Es ajustar resolviendo, apuntaros el truco. Ajustar resolviendo o resolver ajustando. Un solo objetivo, pero ahí estamos marcando cuál es el importante, si es resolver o es ajustar. Eso es una de las cosas que más veces reviso, que van 2 infinitivos en un objetivo. No puede ser porque serían 2. Pero ese es el truco para ponerlo en un solo infinitivo. Te refieres en uno de los objetivos. Otro objetivo puede ser otra cosa. Pero que en un objetivo no puede haber 2 verbos en infinitivo, porque si no sería un error. Ahora toca la tensión, competencias específicas. Una de las quejas mayores que estoy viendo en quien va más avanzado es que, ostras, las competencias específicas, vale, son más específicas que las clave, pero no son tan específicas como me gustaría. Me toca decidir, claro, bien, perfecto. ¿Hay un margen? Sí, pero no pongáis barbaridades. O sea, si una competencia específica claramente es de química, no puede ir en un bloque de física. O sea, eso es obvio. Pero puede haber alguna que esté entre medias, pues esa se puede poner. O sea, puede aparecer en 2 unidades. Ahora, eso sí, mirar con lupa la unidad, si va a ser solo una, que en esa no haya la menor duda acerca de ninguna competencia específica. Si tenéis alguna duda, preguntadme, oye, mira, que es que esta no la tengo claro. Y entonces ya tomamos la decisión y que a lo mejor la decisión dirá, jolín, Víctor, me has dejado igual, me has dicho que podría ser sí o podría ser no, pero te daré los argumentos para sí y para no, y que tú decidas. Porque al final tampoco me gusta dejar las cosas muy cerradas, me gusta que decidáis. Y la decisión, cuando la tomes, ya sabrás por qué, y cuando el tribunal te pregunte dirás por qué. Después, los criterios de evaluación es importante que estén porque evalúan el grado de adquisición de esas competencias. Y por último, los indicadores de logro, que los decidís y los redactáis a vuestro gusto. ¿De dónde se pueden sacar esa inspiración de cómo redactarlos? Bueno, esto os lo voy a decir, pero negarlo siempre, nunca os lo he dicho.
¿Tenéis el documento puente de la LOMCE? Porque a mí eso lo he hecho... ¿No te gusta? No. Pues no lo uses. Porque no es nada oficial, me No, parece un borrador de unas personas que se han juntado. Ya, sí, pero ¿sabes la ventaja que tiene? Pero es que, no sé. Que está redactado a su gusto y tú puedes mirarlo y redactarlo al tuyo. Pero te da unas ideas. Ya, vale, para dar ideas quizás sí. Pero especialmente de los verbos a utilizar, de la manera de expresarlos, porque esos indicadores de logro luego van a ir dentro de las rúbricas, de cada uno de las actividades de evaluación que vas a hacer. Entonces, es una fuente de inspiración buena, o sea, esto no lo digáis en ningún sitio. No, el documento puente nunca ha sido ley y está derogado totalmente, o sea, a pesar de que no es ley, ya no sirve porque es LOMCE. Pero puede ser una fuente de inspiración en la manera de redactar. También hay ese documento. Hubo, claro. Y ese servía para hacer adaptaciones curriculares, porque te ibas 2 o 3 años atrás. ¿Puede ser que siga en la página de la Consellería hasta el documento Pues yo no sé si seguirá. Te diría que yo ayer me metí y yo creo que me metí en el documento puente. Yo creo que sí, pero no pondría la mano en el fuego. De hecho, debería seguir, porque todavía en los años pares es un documento a extinguir que estaría bien. Sí, yo creo que sí que está. Yo creo que los tengo copiados y pegados en algún sitio, en el disco duro los tengo. Pero bueno, echaré un vistazo por si acaso, especialmente durante este curso, porque luego es que es una fuente de inspiración buena. Independientemente que si no te gusta, fenómeno, o sea, cosa mejor que tener criterio, pero puede darte ideas para cómo evaluar algunas cosas. A ver, una cosa importantísima. Después hablaré de otra tabla, que es la tabla que se estructura por sesiones. Entonces sería bueno que las dos tablas no fueran dos tablas independientes, sino que esta tabla tuviera algo de la otra. Entonces, por ejemplo, bueno, lo primero, para ser tabla, mínimo 3 columnas. Esta tiene 5, perfecto, incluso 6 que estoy proponiendo. Y en horizontal, divisiones. No puede ser todos los saberes básicos los relaciono con todos los objetivos, con todas las competencias. No, hay que separar. 1 con 2, 2 con 1, todo en horizontal. Y yo os aconsejaría relacionar o bien con sesiones, o sea, es decir, estos saberes básicos se ven en la sesión tal, sesión cual, que se puede poner en el lado izquierdo o en el derecho, para que luego la de las sesiones contenga una columna de alguno de los elementos curriculares de aquí. Y entonces ya no son dos tablas independientes, sino dos tablas que tienen que ver a través de 2 de sus columnas. Cuando el tribunal en la rúbrica, que te va a evaluar seguro, relaciona todos los elementos curriculares con sus respectivas actividades de enseñanza-aprendizaje, sí. A mí me ha pasado saber que algún tribunal había dicho, a este lo hemos tenido que aprobar. Es duro, querían suspenderlo y no lo pudieron suspender. ¿Por qué? Porque uno a uno ha ido tratando absolutamente todos los ítems. Si tú tratas todos los ítems, lo normal es que mínimo te pongan el aprobado. En algunos más, alguno puede suspender, pero otro mejor nota, y al final, al ir marcando todo, te sale el 5. Yo con eso soy muy drástico. Cuando haya convocatoria, ya lo veréis, como os obligo a tratar todo lo obligatorio y luego lo voluntario. Y es más, distribuirlo de obligatorio a voluntario para que nunca os pille el tiempo. Eso es un poco la idea. ¿Y cómo tenemos que hacer estas afirmaciones? Pues los saberes básicos de más de todos los cursos, de todas las unidades de la distribución temporal y concretamente de la unidad que estáis realizando. O sea, tenéis que afirmar, y que sea verdad, por supuesto, que todos los saberes básicos han salido del decreto. Entonces las tablas no es solo de nuestra unidad didáctica, es de todas. No, tú se supone que en algún momento tendrás que justificar una distribución temporal de todas las unidades. Porque si tú sales con la unidad 7, tendrás que justificar que hay 6 antes y otras tantas después. Sí, con una tabla que has puesto tú, de la primera, segunda, tercera evaluación y todo eso. Pero también hay que hacer tablas con saberes básicos de cada unidad didáctica. No. Ah, vale, solo de la nuestra. Si solo hay una unidad didáctica y son oposiciones no eliminatorias, sí. Vale. Si hubiera eliminatorias, tendrías que tener lo mismo de todas, hasta donde puedas llegar. Vale. Y ahí ya hay trucos. Vale. Hay trucos porque, a ver, hay maneras de lanzarla a sufrir, pero salir bien. Vale. Salir bien parado.
muy mal de nervios, pero hay formas de... A ver, hay trucos para esas tablas si llega el caso. Luego cuando explique la programación lo explicaré. Vale. O sea que las tablas estas que está explicando ahora serían para nuestra unidad didáctica únicamente, ¿no? Sí, un consejo que os doy, en la medida de lo posible mirar las pruebas PISA de evaluación de problemas científicos. Las pruebas PISA. PISA, porque la forma de evaluar PISA es muy parecida a la LOE. Entonces os dará idea de una cosa que es importante, y es que empecéis a poner títulos a posibles problemas que vais a ver. ¿Has dicho pruebas PISA, perdón? Problemas PISA, sí. De problemas científicos. Y entonces, a modo de borrador, que yo veo que tú escribes todo, y tú igual, pues podéis en un momento de lucidez podéis decir, pues mira, yo creo que voy a hacer un problema de gases no tan ideales. Y lo voy a llamar así, gases no tan ideales, o gases casi ideales. O ¿existen gases ideales? Por ejemplo, algo así. Entonces, ese nombre que tú ya tienes más o menos en mente ya lo tienes puesto. Es un nombre, un título, un ritmo mate, y no debe ser muy extenso. Y además permite distinguir la pregunta, el problema del contenido. Gases no tan ideales, por ejemplo, es un caso. O lanza la primera piedra, por un problema de a lo mejor un tiro parabólico. Cosas así. Entonces eso es interesante que, aunque no empecéis a redactar todos los problemas, por supuesto nada de copiar y pegar editoriales, porque eso este año es que no puede ser, entonces, hay que redactarlos, pero ya por lo menos tener en mente el tipo de problema, el tipo de actividad que voy a poner. Nada de ejercicios, otra palabra prohibida. Ejercicio es repetir una y otra vez lo mismo, no aporta nada. Quien dice ejercicios le pongo a hacer abdominales. Venga, hace 10 abdominales, que eso sí son ejercicios. Entonces, actividades, problemas, proyectos, es vender bien el producto al final. Y bueno, ¿qué hay que decir? Pues que con esto es importante la forma de decirlo, porque hay que ser muy preciso para dar esa impresión al tribunal. Con estos saberes básicos o contenidos trabajaremos las competencias específicas de la asignatura de, física y química, del decreto 107-108, según sea ESO o bachillerato, y que nos llevarán, esto es muy importante, las competencias se adquieren, a la adquisición de las competencias clave, pero no se adquieren justo ahora, sino a lo largo de toda la enseñanza secundaria. Y fijaros el término, construyendo así el perfil de salida. Apuntar, perfil de salida es eso que se hacía antes en cuarto de la ESO, de, bueno, qué competencias han adquirido y tal, eso es el perfil de salida. Y también hay un perfil de salida en primaria. Y también hay un perfil de salida al acabar bachillerato. Cumpliendo así los objetivos de, esto es importante, se cumplen, pero más que cumplir, apuntar, los objetivos se logran. Logro de los objetivos, adquisición de las competencias. Una cosa, ¿veis que hay que poner competencias? Uy. He cambiado. Ah, vale. Yo digo, no, en el caso de los cursos impares son competencias específicas. O se sigue llamando competencias clave. Es que hay claves y específicas. O sea, las competencias clave son con un cambio en alguna nomenclatura, pero básicamente las que había antes, que hay algún pequeño cambio. Y las específicas, en vez de como antes, que tú decías, hay una competencia lingüística, ¿cómo voy a conseguir que adquieran la competencia lingüística en mi materia? Pues van a leer artículos científicos, este libro tal. Ahora no, ahora te redactan exactamente cómo específicamente desde tu materia lo logras. No es tan adquieren esa competencia. No es tan específico como nos gustaría, pero es que si fuera tan específico como nos gustaría, nos estarían imponiendo como la clase. Y es un punto de equilibrio que está muy bien. Te permite tomar decisiones, pero te da un poco una guía de por dónde... Vale, o sea que siguen existiendo las competencias clave que se tienen que cumplir para cada unidad didáctica, ¿no? Y tienes unas específicas que las ha redactado un grupo de personas que son de física. Para adquirirla tienes que hacer eso, vale. Que puede gustarnos más o menos, pero que nos dejan un cierto margen de maniobra.
¿Cómo vas de tiempo? Pues bien, Sí, no, que te veo ahí. me quedo 10 minutillos, lo que pasa es que tengo un poco de frío. ¿Tienes frío? Sí. Sí, es que estaba... Aquí como nos da calor. Claro. Sí, Bueno, pues para evaluar más bien el logro de los objetivos de la unidad y teniendo en cuenta las competencias específicas de la asignatura y sus criterios de evaluación, los criterios de evaluación que evalúan el grado de adquisición, propongo, fijaros, en primera persona en singular. Cuando hago algo yo, aunque lo haya copiado de algún lado, inspirado de algún sitio, propongo unos indicadores de logro que son los que irán dentro de las rúbricas con las que corregiremos los diferentes instrumentos de evaluación de la unidad. Vamos a ver. Aquí hay una cosa con la que hay que tener mucho cuidado. Y está terminantemente prohibido decir esta rúbrica es la de la pizarra. No, eso está prohibido. Una de las cosas que prohíbo. Yo evalúo un criterio de evaluación, o dos o tres, a través de un instrumento de evaluación que puede ser la salida a la pizarra, que puede ser el cuaderno de trabajo de laboratorio, que puede haber además una rúbrica para el laboratorio de física y otro para el laboratorio de química, aquí a gusto de todos, como queramos. Puede haber una rúbrica de uso de las TIC, puede haber una rúbrica de trabajo cooperativo, esto lo digo en otras sesiones posteriores, pero bueno, ya que estamos aquí. Entonces lo ideal es confeccionar rúbricas. Sería bueno que idearais la manera, pero si no, pues os facilitaré yo alguna para que veamos cómo son esas rúbricas. Y lo más sencillitas posibles. Al final estas rúbricas, esos indicadores de logro, lo que nos dicen es respuestas a, por ejemplo, resuelve, a veces, o sea, siempre, casi siempre, a veces nunca. O muy bien, bien, regular, mal. O sea, que haya una graduación y luego, por supuesto, una calificación, una ponderación y una evaluación de ese criterio de evaluación a través de ese indicador que redacto yo. El indicador, entonces, es que claro, como son muchas palabras, el sí, indicador mira, es el a veces, siempre, ese es el indicador. El que consigue decirte como respuesta muy bien, bien, regular, mal, o te permite decir siempre, por ejemplo, en un laboratorio, ¿qué podría ser? Imaginaros un indicador que fuera, al final, el limpiar el material. Podríamos evaluar eso. Seguro que hay algún criterio de evaluación que haga referencia a eso. Entonces, si hay algún indicador que hace referencia a esa limpieza del material, o ese pesado del material, lo hace siempre, lo hace casi siempre, lo hace a veces, no lo hace nunca. Pues ahí tenemos un indicador. ¿Y la rúbrica qué sería? Para yo distinguir... La rúbrica sería una tabla donde estarían esos indicadores de logro, distintas competencias, y cada uno lo estructura a su manera. Imaginaros, por ejemplo, una rúbrica que sería ideal, es una de resolución de problemas, general. Entonces, ¿qué me interesa en un problema? Toma de datos, por ejemplo, pues vale, busco un criterio de evaluación que me hable de esa toma de datos, o incluso toma de datos y una representación por esquema, por dibujo, por lo que sea de esa toma de datos. ¿Por qué? Porque viene lo de siempre, es que no me saben resolver problemas. Entonces, ¿qué solución tomo? ¿No hago problemas? No, hay que resolver problemas. Después de eso iría el planteamiento teórico, es decir, los contenidos que está utilizando, si son los adecuados o no, si luego si hay una resolución correcta. Me interesa si pone las unidades sí o no, eso debe estar en la rúbrica. Pone las unidades siempre, a veces, o sí o no, también puede ser, las ha puesto correctamente o incorrectamente o no las pone. Puede evaluarlo. Fijaos, taxonomía de Bloom. Imaginaros qué podría hacer para adaptar o bien a un grupo o a una persona con dificultades quien no sabe plantear un problema. Pues un paso anterior sería elige el problema, o sea, dar a elegir el planteamiento entre 4 opciones, una es la correcta, 3 no. Entonces ese sería para una persona o para un grupo que son incapaces de plantear un problema, darles 4 planteamientos posibles y solo uno es el correcto. Esas cosas se pueden jugar y eso podría estar en esa rúbrica. ¿Y las rúbricas entonces tienen que tener acceso el alumno o no siempre? Sería aconsejable para la autoevaluación que has comentado para antes, que tuviera ¿no? una autoevaluación que no fuera un misterio
que se pudieran autoevaluar, pero habría rúbricas que a lo mejor en esa autoevaluación tendrían que simplificar el lenguaje o adaptarlo a su nivel. No le voy a dar una rúbrica que no comprenda, pero si existen esas rúbricas, se las facilito al tribunal y se lo explico. Estas rúbricas están adaptadas al nivel de cuarto de la ESO para que el alumnado pueda entenderlas. O si no, el tribunal puede decir, pues vaya rúbricas que ha hecho. O puede mostrar la tuya y la que el alumnado ve, que a lo mejor le lleva un poquito a esa calificación, igual no con tanta precisión que la nuestra, pero sí que le lleva por el camino de lo que debe entregar. Por ejemplo, a ver, al final lo que evalúas es lo que van a dar importancia. Os puede preocupar y mucho si corrigen los problemas o no. Imaginaos un problema que se ha corregido en la pizarra, tiene que aparecer bien mal, tachada la parte que no vale y corregido en otro color y luego un tic para diferenciarlo del bien o mal y que perciban que es muy grave no corregir. Esa sería un poco la idea. Esto sería, bueno, pues una posible unidad didáctica donde habría unos saberes básicos. Lo que os digo, tiene que estar relacionado en horizontal y dividido. Si hay a lo mejor un objetivo que pertenece a dos saberes, pues eso se hace de esa manera. Relacionar con las competencias específicas, mucho cuidado con esto porque la numeración, si existe en la legislación, debe ser la misma. O sea, es decir, eso hay que mirarlo bien y poner las matrículas correctas. Eso es una de las cosas que más tiempo llevan las revisiones. Los criterios de evaluación correspondiente y los indicadores de logro. Fíjate cómo están redactados. Distingue correctamente, distingue dos o más, conoce, ahí por ejemplo hay dos, debería haber solo uno, representa gráficamente, resuelve, plantea. ¿Plantea cuándo? Siempre, a veces, bien, mal, eso es lo que nos lleva a esa graduación. Pues ahí tenías, buscando fallos, en los objetivos, no buscando fallos, no, por favor. Es que no, aquí hay una cosa delicada y es que por un lado hay que tirar de lo que se tiene y por otro lado no pillar algo de alguien que todavía no haya aprobado las oposiciones, pues claro, es delicado, o sea, yo no puedo coger una tabla chulísima de alguien, entonces tampoco puedo, tienen que ser soluciones un poco genéricas porque lo que a mí me interesa es que tú tomes la tuya. No, sí, simplemente era a modo de aclaración. Por ejemplo, el punto 4 de los objetivos habría que dividirlo en dos, ¿no? Uno que fuera representar gráficamente, sí, representar resolviendo. Representar resolviendo. Si hay un objetivo en dos verbos, sí, era para ver, sí, hay dos. Representar y resolver no puede ser, sería representar resolviendo, o resolver representando. O lo puedes dividir en dos, o lo divido en dos, uno representar y otro resolver, ¿no? Vale. Claro, pero hay que representar resolviendo, ¿qué es? Pues no sé. Resolver representando, podría ser, si no, dos, y ya está. No. Para mí ya 6 es mucho, entonces bueno, pues hay que ver. Sí, pero bueno, por ejemplo en sistemas de ecuaciones se puede resolver y representar. Es que es más importante dependiendo del objetivo que tú plantees. Resolver y luego representar, o sea, resolver representando, sería algo así. Pero sí, estamos ahí buscando las cosquillas. Bien, perfecto. Que nos pase. ¿Vale? Como es una redacción voluntaria, que nos ocurra. ¿De acuerdo? Vale. A mí cuando me digáis... Sí, pues yo creo que sí, porque... Bueno, recordar que es un ejemplo, que mi interés es que la tuya no se parezca a la de ella. O sea, eso es una de las cosas que yo apuesto más con la gente que preparo. Que no se sepa a quién he preparado yo. Que dos personas que he preparado yo no tengan nada que ver. Yo sé que hay veces que es difícil porque no, es que quiero que me digas sí o no. No, yo te digo sí el argumento y no el argumento y ya decides tú. Y ya si os ponéis, la gente se pone muy pesada y me dice no, quiero que me digas sí o no, pues te diré lo que yo pienso que es más adecuado, pero a lo mejor en función de ti, de cómo te voy a exponer, ¿no? De una respuesta general. Bueno, pues espero que... ¿Alguna duda? No, a lo mejor la duda sí. No, de esto no, vaya, la duda es un poco de organización, de... Espera, corto el vídeo y me preguntas. La duda es